¿Por qué tu silencio les perturba más que tus palabras? ¿Por qué te recuerdan más cuando ya no insistes? ¿Y por qué el vacío que dejaste pesa más que todas tus explicaciones? No fue casualidad, no fue indiferencia, y mucho menos fue debilidad. Fue una elección, silenciosa, madura, poderosa, porque hay decisiones que no se anuncian, solo se viven. Y cuando decides retirarte sin ruido, sin escándalos, sin despedidas dramáticas, no es que te rindas, es que despiertas. Este no es un video sobre el orgullo. Tampoco es una lección para vengarte de quien no te valoró. Es algo mucho más profundo. Es un viaje emocional con base en la filosofía estoica, que te llevará desde la herida hasta la serenidad, desde el caos emocional que un día intentaste explicar hasta el renacer silencioso que hoy eliges sostener. Aquí no se trata de castigar con frialdad, se trata de proteger tu alma con dignidad, porque cuando callas sin ceder, cuando desapareces, sin explicar, cuando decides cerrar el ciclo sin pedir permiso, algo dentro de ti deja de arrodillarse. Este guión ha sido escrito para ti, que ya no necesitas gritar tu valor. Para ti que comprendiste que la última palabra no se dice, se vive, y que tu mayor poder no está en convencer a nadie, sino en convertir tu ausencia en tu declaración final. Prepárate, porque lo que sigue no solo va a resonar, va a ordenarte por dentro. Cuando callas pero no cedes. A veces la forma más poderosa de hablar es callando, y no porque falten palabras, sino porque sobran las razones para no pronunciarlas. El silencio, ese acto tantas veces malinterpretado como debilidad o indiferencia, puede convertirse en una declaración más firme que cualquier discurso. Hay un punto en la vida, punto sutil pero rotundo, en el que te das cuenta de que seguir hablando es inútil. No porque no haya nada que decir, sino porque ya no tiene sentido decirlo a quien no escucha, a quien nunca tuvo intención real de comprender. Y entonces callas, pero no cedes. Callar no es agachar la cabeza, no es huir, ni rendirse, ni reprimir lo que duele. Al contrario, es elegir cuidadosamente qué batallas ya no merecen energía. Es ese instante en el que eliges tu paz por encima de tu necesidad de ser entendido. Porque el silencio no nace del vacío, nace del exceso de decepciones, de explicaciones que caen en oídos sordos, de intentos que se pierden en el desprecio. Y cuando eso se acumula, cuando llega a desbordar lo emocional, descubres que el silencio no es cobardía, es cordura. Puede que desde fuera parezca que te retiraste por debilidad, pero tú sabes la verdad, te retiraste por dignidad. Y esa diferencia lo cambia todo, porque quien grita aún busca convencer, quien discute aún espera una respuesta, pero quien calla con propósito ya no espera nada, solo se aparta. Ya no para ser escuchado, sino para dejar de desgastarse. Es una decisión interna silenciosa pero definitiva, porque el momento en que decides callar en realidad estás eligiendo dejar de justificar lo que ya es evidente que no te valoraron como merecías. Hay quien piensa que una despedida solo existe si se pronuncia, pero tú sabes que hay silencios que tienen más fuerza que 1000 palabras, silencios que son sentencia, que no piden permiso ni ofrecen explicaciones, que no requieren cierre porque ellos mismos son el cierre. Y es ahí donde comienza la verdadera transformación, cuando dejas de gritar lo que esperas y simplemente desapareces de donde ya no hay espacio para ti. No por rabia, no por venganza, sino por decisión. Desaparecer sin escándalo es un acto de respeto por ti. Nadie lo ve venir porque no hay advertencias, no hay amenazas, no hay escena. Solo una presencia que un día estaba y al siguiente ya no está. Y esa ausencia, esa falta que no hizo ruido, es la que más duele en quien antes te ignoró. Porque el grito se olvida, pero el silencio se recuerda. Se queda como un eco incómodo, como un reflejo del error que el otro no supo ver a tiempo. Tu silencio es eso, justicia poética. Lo paradójico es que al principio, ese silencio duele. Duele porque rompe una dinámica, porque no se parece a ti, porque no es tu forma habitual de reaccionar.
Pero con el tiempo comprendes que ese silencio no es solo protección, es liberación. Es como cerrar la última página de un libro que ya no quieres seguir leyendo. Y no por odio hacia la historia, sino porque ya no te representa. Es una forma de soltar sin violencia, de decir basta sin levantar la voz, de poner punto final sin convertirlo en espectáculo. Y es curioso cómo quien antes decía que exagerabas ahora se pregunta por qué callas. Cómo quien antes ignoraba tus palabras ahora se inquieta por tu silencio. Porque cuando dejaste de explicar, dejaste también de permitir. Dejaste de justificar ausencias, de cubrir vacíos, de suavizar golpes emocionales. Y ahí es cuando el otro empieza a notar tu falta. Justo cuando ya no estás para llenar nada. No se trata de ser orgulloso. Se trata de dejar de sacrificar tu paz por la esperanza de un cambio que nunca llegó. El silencio que nace de la lucidez es sereno pero firme. No busca castigar, solo marca el límite. Y ese límite, aunque invisible, es inquebrantable, porque no se sostiene con argumentos, sino con una convicción interna que dice, hasta aquí. Lo que muchos no entienden es que a veces callar es una forma de proteger lo poco que queda intacto dentro de ti. Es como cubrir con silencio las partes que el otro no supo cuidar. No lo haces por frialdad, sino por autocuidado. Porque seguir hablando sería exponerte una vez más. Sería darte en bandeja a quien no supo sostenerte. Y tú ya aprendiste que no todos merecen explicaciones. Algunos solo merecen distancia. Y sí, a veces quien calla concede. Pero tú no. Tú no estás otorgando nada. Estás reafirmando. Estás diciendo sin decirlo que no vas a seguir insistiendo donde ya fuiste ignorado. Que no vas a suplicar lo que debería ser natural: respeto, atención, reciprocidad. Que no vas a mendigar comprensión donde siempre tuviste que explicarlo todo. Porque entendiste que cuando el silencio es decisión, también es liberación. Y eso es exactamente lo que hiciste. Así que no cediste. Solo elegiste otra forma de hablar. Una que no necesita testigos, ni aplausos, ni respuestas. Solo necesita firmeza. Porque cuando el silencio nace desde adentro, deja de ser ausencia y se convierte en presencia. En una que no grita pero pesa. En una que no pide nada pero lo dice todo. Y esa es la forma más poderosa de volver a ti. La paciencia se acabó entre la humillación y la dignidad. Hay un momento que no siempre tiene fecha, pero que se siente con una claridad irrebatible cuando la paciencia se agota. No llega con gritos ni con escenas dramáticas. Llega con un suspiro, con una mirada vacía que antes estaba llena de ilusión. Llega en silencio como llegan las cosas que fueron cocinándose por dentro durante mucho tiempo. Ese instante en que todo lo que antes tolerabas empieza a pesarte de una forma diferente. Ya no es solo tristeza, es cansancio. Un cansancio emocional que te atraviesa, que no te deja respirar igual. Y ahí, justo ahí, entiendes que seguir insistiendo sería humillarte. Porque no fue de un día para otro. No fue una sola decepción la que te rompió, ni una sola respuesta ausente la que te hizo despertar. Fue la acumulación constante de pequeños vacíos, de conversaciones a medias, de palabras que prometían y actos que desmentían. Fue la espera infinita de un gesto, de una mirada sincera, de una validación que nunca llegó. Fue dar más de lo que tenías y recibir menos de lo mínimo. Y lo peor fue darte cuenta de que lo sabías, pero aún así insistías. Tal vez pensaste que con amor alcanzaba, que si mostrabas tu alma sin filtros el otro entendería, que si hablabas con calma, si explicabas una vez más lo que sentías, lograrías que te miraran de verdad. Pero el diálogo se volvió un monólogo. Las palabras rebotaban en una pared cada vez más fría, y tú en el fondo empezaste a sentir que hablar era mendigar, que cada vez que intentabas acercarte te alejabas un poco más de ti mismo. Amar en su forma más sana es un intercambio, un dar y recibir sin contabilidad pero con presencia. Es sentirse visto, acogido, valorado. Pero cuando ese amor se transforma en un ejercicio unilateral de entrega constante, algo se rompe. No en el otro, en ti.
porque sigues dando aunque te estés vaciando. Sigues sosteniendo una estructura que ya no se sostiene sola y terminas cayendo con ella. Ahí es cuando el amor deja de ser ternura y se convierte en sacrificio. Y tú no naciste para sacrificarte en nombre de alguien que no sabe lo que tiene entre manos. No se trata de victimizarse, se trata de reconocer que pusiste el alma sobre la mesa y no fue suficiente. No porque tú no lo fueras, sino porque el otro no tuvo la capacidad de valorarlo. Hay una diferencia inmensa entre alguien que no puede amar y alguien que simplemente no quiere hacerlo contigo. Y esa diferencia, por dolorosa que sea, hay que verla, porque si no te quedas esperando algo que nunca vendrá, y mientras esperas, te pierdes a ti. El punto de quiebre no siempre es ruidoso. A veces llega mientras estás lavando los platos o caminando por la calle. A veces es una frase inocente que te vuelve a dejar solo con tus pensamientos. Otras veces es ese silencio en el teléfono que ya no te enfurece, solo te confirma. Porque cuando la paciencia se acaba, lo que empieza a crecer es la claridad. Empiezas a ver con nitidez todo lo que antes querías justificar. Empiezas a entender que no estás pidiendo demasiado, estás pidiendo lo mínimo. Y aún así, no llega. Y entonces con esa claridad aparece el verdadero dilema: seguir insistiendo o empezar a cuidarte. La respuesta parece sencilla, pero no lo es. Porque dejar ir no siempre se siente como liberación inmediata. A veces se siente como traición a lo que soñaste, como renunciar a lo que imaginaste que podría ser. Pero lo que estás dejando ir no es amor. Es el reflejo distorsionado de un deseo. Es la costumbre de luchar por algo que no existe más allá de tus ganas. Y comprender eso, aunque duela, es el primer acto de dignidad que tienes contigo. Dejar ir no es abandonar, es elegirte. Es decirte sin necesidad de palabras que ya no vas a ponerte en último lugar, que tu bienestar emocional ya no es negociable, que no necesitas arrastrarte para ser amado ni justificar tu existencia en la vida de nadie. Dejar ir cuando se hace con conciencia no es pérdida, es recuperación. Recuperación de tu paz, de tu autoestima, de tu capacidad de estar contigo sin sentirte menos por no estar con alguien más. Y tal vez el otro nunca entienda tu silencio. Tal vez piense que exageras, que fuiste dramático, que no supiste aguantar. Pero tú sabes que no se trata de orgullo, se trata de límites. Y cuando el amor te lleva a perder el respeto por ti, ya no es amor. Es dependencia, es miedo, es dolor disfrazado. Es una cadena que se disfraza de lazo. Y tú ya no estás dispuesto a vivir encadenado a lo que no te sostiene. Así que sí, la paciencia se acabó. Pero no porque eres débil, sino porque eres fuerte. Porque aguantaste más de lo que debías. Porque amaste más de lo que era justo para ti. Porque hablaste incluso cuando no te escuchaban. Porque te mostraste vulnerable con la esperanza de ser abrazado y recibiste distancia. Porque diste oportunidades que no fueron valoradas. Porque esperaste y al final entendiste que estabas esperando en el lugar equivocado. Hoy tu silencio no nace del rencor. Nace de la comprensión. Comprensión de que ya no hay nada más que decir. De que tus palabras ya no son semillas sino suspiros que se lleva el viento. Y por eso callas. Pero al callar no cedes. Te proteges, te recoges, te rescatas. Y esa decisión silenciosa marca un antes y un después. No solo en la relación sino en tu propia historia. Quizás aún duela. Quizás algunas noches te asalte la duda. Pero no confundas incomodidad con error. Porque dejar ir algo que te daña no será fácil, pero será necesario. No todos merecen tu amor y tú no estás obligado a desgastarte para demostrarlo. A veces la mayor muestra de amor propio es alejarse sin volver la vista atrás. Con dignidad, con calma, con ese silencio que no grita venganza pero sí declara el fin. Un fin que no te rompe, te reconstruye. Porque al final quien se queda en ti eres tú, y tú mereces paz. Desaparecer no es huir, es estrategia emocional. Desaparecer no es huir,
Es elegir con frialdad y conciencia el momento en que ya no tiene sentido seguir explicando lo inexplicable. Es trazar una línea invisible que marca el final sin necesidad de golpes, gritos ni discursos. Es en su forma más pura una estrategia emocional profundamente inteligente. Porque no hay nada más claro que una ausencia que no pide permiso, que no deja nota, que no lanza advertencias. Simplemente ocurre. Y cuando ocurre bien deja más huella que 1000 argumentos. La mayoría de las personas temen al silencio porque no saben leerlo, porque el mundo les ha enseñado que todo debe decirse, aclararse, discutirse. Pero hay momentos en la vida en los que explicar es una pérdida, no un puente. Momentos en los que seguir justificando tu dolor solo prolonga el círculo vicioso. Ahí es donde entra en juego la desaparición, no como castigo sino como ruptura limpia. Un adiós sin escena, una despedida sin ruido, una manera de decir ya está sin pronunciarlo. Y no todos entienden esto. Para muchos desaparecer sin explicar es una traición, una cobardía. Pero quienes sienten eso no conocen la historia interna de quien desaparece. No han vivido ese desgaste que ocurre cuando das todo y aún así te conviertes en opción en pausa, en fondo emocional de alguien que solo aparece cuando le conviene. Quien decide irse sin drama no lo hace por orgullo sino por lucidez, porque ha comprendido que hay vínculos que solo sobreviven si tú sigues sosteniéndolos con tus emociones, y que dejar de alimentar esa dinámica es la única forma real de romperla. Lo verdaderamente impactante es cómo reacciona el otro cuando ya no encuentra explicaciones, cuando se da cuenta de que todo lo que tenía asegurado se ha esfumado no con un portazo, sino con un silencio constante. La mente busca razones, hipótesis, historias que le permitan entender por qué ya no estás. Pero no hay nada escrito. No hay mensajes de despedida ni intentos de reconciliación. Solo vacío. Un vacío que desestabiliza porque no ofrece nada con lo que defenderse ni a lo que aferrarse. Y ese vacío, en muchos casos, es más poderoso que cualquier confrontación, porque lo obliga a mirarse a sí mismo, a revisar lo que no cuidó, lo que dio por sentado, lo que lastimó sin notarlo, o peor aún notándolo. El silencio sin explicación no se puede rebatir. No da lugar a defensas emocionales ni a estrategias de victimismo. Solo deja al otro frente a su reflejo, sin herramientas para manipular, justificar o desviar la atención. Es una especie de espejo emocional implacable, donde todo lo que antes era ignorado, ahora se vuelve visible. Por eso desaparecer no es rendirse, es tomar el control. Es asumir que la única forma de preservar lo que queda de ti es alejándote por completo de aquello que te desgasta. Es dejar de buscar redención en quien no siente culpa y empezar a cuidar tu energía emocional como si fuera un tesoro, porque lo es. Y cuando desapareces con claridad, sin rencor pero con firmeza, estás protegiendo lo más valioso, tu estabilidad interna. La frialdad emocional en este contexto no es insensibilidad, es inteligencia emocional en estado puro. Es saber que reaccionar puede ser leído como debilidad, como puerta abierta, como una invitación a continuar el ciclo. Mientras que el silencio sostenido sin titubeos comunica una decisión que ya no está sujeta a negociación. Una decisión que no busca cerrar nada con el otro porque ya ha sido cerrada dentro de ti. Ese tipo de frialdad no nace del desprecio, nace del respeto propio. De ese momento en que comprendes que tu paz no puede depender de ser entendido por alguien que nunca quiso entenderte. Que tu bienestar no puede estar atado a quien solo aparece cuando le conviene. Por eso eliges no volver, no porque no duela, no porque no haya nostalgia, sino porque sabes que volver sería traicionarte, y en el fondo el otro lo siente, aunque no lo admita, aunque intente actuar con indiferencia, aunque intente provocarte, siente que algo cambió. Que esta vez tu silencio no es estrategia pasajera, sino determinación sostenida. Que esta vez no hay ensayo para una reconciliación futura, sino la convicción serena de que ya no perteneces allí. Y esa certeza expresada sin una sola palabra
es la que genera el verdadero impacto. El arte de no volver es quizás una de las formas más sutiles de libertad emocional. No exige explicaciones, no necesita escenografía. Simplemente se instala. Y mientras más firme es tu decisión, más fuerte se vuelve tu presencia incluso en la ausencia. Porque el otro empieza a notar que no es un «te fuiste», sino un «ya no existes en mi espacio emocional». Y esa es la ruptura más difícil de revertir. Muchas veces nos han hecho creer que una despedida debe tener palabras finales, miradas emotivas, un cierre dramático. Pero la madurez emocional enseña otra cosa. Enseña que la verdadera claridad llega cuando eliges no explicar nada más. Cuando entiendes que cada intento de diálogo solo prolonga el daño. Y que a veces lo más sanador no es gritar la verdad, sino retirarte con ella en el alma y seguir caminando. Desaparecer entonces no es un gesto de cobardía. Es una forma de autocuidado, de afirmación de fortaleza. Es haber llegado al límite de tu paciencia y haber decidido que ya no vas a perderte intentando salvar algo que no puede salvarse sin ti, pero tampoco contigo. Es mirar el caos emocional en el que te encontrabas y dar un paso atrás, no porque te rindes, sino porque eliges vivir en paz. Y esa paz al principio puede ser extraña, puede sentirse fría, vacía, ajena, pero con el tiempo se convierte en refugio, se convierte en hogar, en espacio donde respiras distinto, donde ya no hay sobresaltos ni dudas, ni necesidad de demostrar nada. Solo estás tú con tu silencio, con tu firmeza, con tu nueva claridad. Porque sí, desaparecer sin drama, sin venganza, sin anuncios, es un acto de enorme poder interno. Uno que no todos comprenden, pero que el tiempo se encarga de validar. Porque no siempre el que se va pierde. A veces el que se va simplemente se encuentra, y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. De la reacción al misterio cuando ya no respondes. Hay una transformación silenciosa, casi imperceptible desde fuera, pero profundamente radical por dentro, que ocurre cuando decides no reaccionar. No es que no sientas, es que ya no ofreces lo que antes entregabas tan fácilmente, tu explicación, tu emoción, tu réplica. Y con ese gesto invisible, cambia todo el juego emocional. Dejas de ser predecible. Y cuando lo haces, el otro pierde el mapa que usaba para manejar tu terreno emocional. Durante mucho tiempo reaccionaste. A cada ausencia una espera. A cada palabra hiriente una justificación. A cada intento de manipulación una respuesta emocional que alimentaba el juego. Y lo hacías por amor, por esperanza, por no dejar perder lo que un día fue importante para ti. Pero también lo hacías porque estabas atrapado en un guión donde el papel que te asignaron sin consultarte era el de quien siempre vuelve, quien siempre se explica, quien siempre responde. Hasta que un día ya no, hasta que decides interrumpir la escena. Y no lo haces con escándalo, sino con la más refinada forma de autocontrol, el silencio. Ese momento en que alguien lanza un mensaje esperando el guión de siempre y se encuentra con nada. Ni una palabra, ni un reclamo, ni una indirecta. Solo vacío. Pero no un vacío ausente, sino un vacío denso que ocupa todo. Tu ausencia se vuelve presencia insoportable. El ser humano puede lidiar mejor con el conflicto abierto que con la incertidumbre. Porque el conflicto por lo menos tiene forma, tiene argumentos. Pero cuando no hay respuesta, cuando el silencio se convierte en tu único idioma, el otro se queda solo ante un espejo que ya no devuelve imagen. Se enfrenta a sí mismo. Y ese reflejo, tantas veces esquivado, mientras tú te desvivías explicando, ahora lo acorrala. La mente que esperaba una reacción concreta, automática como siempre, ahora se desorienta. Y cuando alguien pierde esa sensación de control sobre ti, empieza a notar que la estructura que antes dominaba se ha desmoronado. Porque en realidad, cada vez que respondías desde el dolor o la necesidad, mantenías vivo un ciclo donde el otro tenía el poder de herirte, de hacerte reaccionar, de leerte como un libro abierto. Pero el silencio lo cambia todo.
Cuando dejas de explicar, de aclarar, de defenderte el mensaje que transmites, es brutalmente claro, ya no estás dispuesto a participar en una dinámica que te desgasta. Y lo haces sin ruido, sin resentimiento declarado, solo con distancia emocional. Lo que antes era una reacción inmediata ahora es una indiferencia que desarma. Porque no hay peor desconcierto para quien juega con tus emociones que no saber si todavía está jugando. De pronto esa persona que solía verte responder con dolor, con rabia o con tristeza, ahora no sabe en qué posición estás. Tu rostro emocional se vuelve un misterio. No sabes si estás herido, si estás en paz, si estás lejos o cerca. Y esa ambigüedad, lejos de ser una estrategia de manipulación, es la consecuencia natural de haber elegido protegerte. Tu silencio ya no es un arma, es un muro, no como barrera violenta sino como límite sereno. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio de roles. Antes eras el intérprete emocional, el que ponía en palabras lo que pasaba, el que desnudaba sus emociones para que el otro comprendiera. Ahora, sin decir nada, inviertes el foco. Quien antes estaba cómodo en su impunidad emocional, empieza a sentir incomodidad en tu distancia, porque tu indiferencia no es desinterés, es claridad. Una claridad que no necesita anuncio. Muchas veces creemos que para hacernos valer debemos demostrar nuestra posición, alzar la voz, marcar territorio. Pero hay ocasiones en que el mayor acto de afirmación personal consiste en no explicar nada, en observar sin necesidad de responder, en ver el mensaje y no sentir la obligación de contestarlo, en notar la provocación y no entregarle ni un gramo de tu energía, porque ya no estás en ese lugar emocional, porque ya no funciona. Lo curioso es cómo cambia la percepción del otro. Aquello que antes despreciaban de ti, tu intensidad, tu necesidad de claridad, tu forma de expresar tus límites, ahora se convierte en una ausencia incómoda. Ahora desean esa intensidad que tanto cuestionaron. Extrañan esas respuestas que antes ignoraban. Y lo más doloroso para ellos no es tu silencio, sino el significado que ese silencio arrastra, que ya no eres el mismo, que ya no estás disponible. La indiferencia, cuando nace del respeto propio y no del desprecio, es profundamente elegante. No ataca, no se defiende, no acusa, solo marca el final con una precisión que ninguna palabra podría igualar. Y esa precisión desconcierta, porque al no haber reacción, no hay argumento que el otro pueda usar para continuar el juego. No hay frase hiriente que provoque tu respuesta. No hay gesto dramático que te saque de tu centro. Tú, en cambio, te mantienes ahí en tu espacio sin dramatismo, sin necesidad de demostrar nada. Y ese nuevo tú, más firme, más silencioso, más impenetrable, desconcierta y a la vez protege, porque por fin estás habitando un lugar donde no necesitas suplicar entendimiento, ni traducir tu valor. Lo estás viviendo desde dentro, y quien quiera comprenderlo, tendrá que hacerlo sin tu ayuda, sin tu reacción, sin tu narrativa. Esto no significa que no sientas. Por supuesto que sientes, pero ahora eliges dónde depositar esa emoción. Ya no en quien la malgastó, ya no en quien te medía por tu disponibilidad emocional. Ahora, ese sentimiento lo diriges hacia ti, hacia tu propio proceso, hacia tu reconstrucción. Y en ese acto silencioso de amor propio, rompes el ciclo con una elegancia que el otro jamás verá venir. Así, sin aspavientos, sin necesidad de dramatizar tu partida, te has vuelto misterio. Un misterio que ya no busca ser resuelto sino respetado, porque quien alguna vez tuvo acceso completo a tu alma y no supo cuidarla, ahora tendrá que conformarse con el eco de tu ausencia. Y tú, mientras tanto, seguirás tu camino, no para demostrar que ganaste, sino para no perderte nunca más en una batalla que ya no te pertenece, porque tu mayor victoria fue simplemente dejar de reaccionar. Y en ese gesto silencioso, lo cambiaste todo. El vacío que dejaste es el castigo que no anunciaron. Hay castigos que no se planean, que no se ejecutan con rabia, ni con intención de herir,
pero que son profundamente eficaces. Castigos que nacen del vacío de una ausencia sin discursos, sin avisos ni amenazas. Ese vacío que dejas cuando decides no volver, cuando ya no hay explicaciones ni reacciones, ni espacio para continuar el juego. El castigo más fuerte, paradójicamente, es aquel que no se anuncia. Y ese es el que tu silencio ejecuta con la precisión de quien, sin querer hacer daño, ya no se permite ser herido. Durante mucho tiempo funcionó como un ciclo, un guión repetido que ambos conocían bien. Había errores, sí. Había dolor, reproches, decepciones. Pero también siempre había un regreso. Un mensaje tuyo, un intento más, una conversación pendiente, una rendija abierta por donde el otro podía volver a entrar. Cada cierre era en realidad una pausa. Cada discusión un ensayo más del mismo acto. Y por eso el otro nunca se preocupó de verdad. Porque en el fondo estaba convencido de que siempre volverías. Hasta que un día no volviste. No hiciste la llamada. No escribiste el texto. No dejaste abierta la puerta por si acaso. Simplemente no estuviste. Y ese silencio, ese vacío súbito pero firme, no fue una amenaza, fue una ruptura real. El ciclo se rompió. No porque lo anunciaras, sino porque dejaste de repetirlo. Y cuando el patrón se interrumpe sin explicación, la otra persona se desorienta. El juego emocional que antes dominaba pierde sentido. Porque quien jugaba contigo, ahora juega solo. No hay nada más desconcertante para alguien que estaba acostumbrado a manipular con pequeños gestos, con ausencias calculadas o regresos estratégicos, que descubrir que sus movimientos ya no producen efecto, que su silencio ya no provoca reacción, que sus insinuaciones ya no generan respuesta. Lo que antes era suficiente para que tú reaccionaras, ahora cae al vacío. Y ese vacío, el tuyo, comienza a pesar. Lo más inquietante es que tu ausencia no es ruidosa, no busca llamar la atención, no busca castigar abiertamente, pero el impacto que tiene es total, porque obliga al otro a llenar con su mente lo que tú ya no estás dispuesto a decir. Y es ahí donde todo comienza a desordenarse, cuando quien antes jugaba con tu presencia empieza a ser perseguido por tu silencio. No entiende, no procesa, no acepta. Solo siente que algo se quebró y no sabe cómo repararlo. La mente del otro empieza entonces a trabajar con intensidad, y no por arrepentimiento genuino, sino por necesidad de control. Busca explicaciones, reinterpreta conversaciones pasadas, reescribe escenas, intenta imaginar qué fue lo que rompió tu paciencia, pero no hay una respuesta clara, no hay cierre formal. No hay frase de despedida, solo está el eco de tu ausencia, un eco que crece con cada día que pasa sin noticias tuyas. Y esa incertidumbre, esa falta de narrativa que tranquilice el ego, se vuelve una angustia creciente, porque ya no eres predecible, ya no entras en los márgenes emocionales que te habían impuesto. Y quien antes creía conocerte ahora se enfrenta a una versión tuya, que no puede leer, que no puede provocar, que no puede usar como espejo. Tu ausencia ya no es temporal ni funcional, es definitiva, y eso desestabiliza. Comienzan entonces las excusas internas. Seguro está ocupado, debe estar dolido, pero volverá. No va a aguantar tanto tiempo en silencio. La mente fabrica justificaciones para proteger la imagen de control, pero cada día que pasa esas excusas se desgastan. Y el vacío ya no parece una pausa, empieza a parecer una despedida, no dicha, no explicada, pero real. Y eso, para un ego acostumbrado a tener acceso a ti, es insoportable. La nostalgia, que antes era una herramienta con la que podían doblegar tu voluntad, ahora no surte efecto, porque ya no reaccionas a recuerdos compartidos, ya no te mueves con una canción, una foto, una frase ambigua. Todo lo que antes te tocaba ahora encuentra en ti una superficie distinta, una frialdad nueva, no nacida del desprecio sino del crecimiento, una indiferencia serena que no se quiebra con gestos simbólicos. Quien esperaba manipularte con la añoranza del pasado
se encuentra atrapado en un presente sin acceso, porque el vacío que dejaste no es vacío emocional, es una declaración. No con palabras, sino con hechos no estás. Y no estar en este caso es estar más que nunca, porque tu ausencia pesa, porque se cuela en los pensamientos del otro como una inquietud constante, porque donde antes había una certeza, tu retorno, ahora solo hay una duda interminable. Y es ahí donde se revela el verdadero impacto de tu silencio. No está en hacer sufrir, sino en romper la estructura emocional que el otro daba por sentada, porque desapareciste sin cerrar la puerta, pero tampoco la dejaste abierta. Simplemente ya no estás ahí, y al no estar todo se desordena. No hay guión, no hay respuesta, no hay señal. El castigo que no anunciaste se instaló como una sombra. No vino con acusaciones, ni con escenas, ni con amenazas. Solo fue tu ausencia, una ausencia que no grita pero que retumba, que no señala pero que revela, que no juzga pero que incomoda. Y en esa incomodidad el otro comienza a entender lo que perdió. No porque tú se lo digas, sino porque ahora lo siente, cada día más. Ese vacío que dejaste no es revancha, es consecuencia. Y esa es la diferencia más elegante entre quien desaparece para castigar y quien desaparece para salvarse. Tú elegiste lo segundo, pero el resultado en quien te subestimó es el mismo, un desorden emocional que ni siquiera puede nombrar. Porque la ausencia que dejas no tiene forma, pero tiene peso, y pesa cada día más. El silencio ya no duele, libera. Al principio el silencio duele. Duele porque es distinto, porque no estás acostumbrado a no explicar, a no justificar, a no buscar que el otro comprenda. Duele porque en algún punto creíste que si lograbas decirlo mejor, con más calma, con más argumentos o con más amor, entonces te entenderían. Entonces quizá te valorarían. Pero con el tiempo descubres algo más profundo, que no necesitas ser comprendido para tener paz, que no necesitas justificar tu alejamiento para que sea válido, y que el silencio que al inicio parecía un castigo poco a poco se convierte en tu liberación más grande. Romper ese impulso interno de explicarte es un acto de renacimiento. Durante mucho tiempo llevaste a cuestas la necesidad de ser claro, de hacerte entender, de convencer a quien nunca estuvo dispuesto a escucharte de verdad. Cada conversación era un esfuerzo por mostrar tu verdad, por corregir malentendidos, por rescatar lo que ya estaba roto. Pero llega un momento en que comprendes que la paz no está en la explicación, sino en la distancia. Y eliges callar no porque no tengas que decir, sino porque por fin entiendes que no hace falta. Ese momento marca el inicio de una transformación silenciosa pero poderosa. Comienzas a vivir tu silencio no como vacío, sino como espacio fértil. Un espacio que no exige respuestas, que no depende de la mirada ajena, que no te obliga a mantener viva una conversación que ya no te nutre. En esa distancia que parecía hostil al principio, empiezas a respirar diferente. Empiezas a sentir alivio, porque ya no estás batallando contra una pared. Ya no estás desgastándote por mantener puentes que solo tú sostenías. Es sorprendente cómo la distancia que tanto temías, la que al inicio se sentía como abandono, comienza a convertirse en descanso. Empiezas a descubrir que no estar cerca de quien te confundía no es soledad, es claridad. Que no tener que responder mensajes que solo buscan jalarte de vuelta a un ciclo doloroso es en realidad libertad. Y que tu energía, antes atrapada en intentar que el otro viera tu valor, ahora empieza a regresar a ti lentamente pero con fuerza. El silencio que antes era una cárcel ahora es jardín. Y ahí, en medio de ese terreno nuevo, comienzas a redescubrirte. No desde la urgencia de demostrar que estás bien, sino desde la calma de simplemente estar. Ya no estás huyendo de nada. No estás fingiendo fortaleza. Estás permitiéndote florecer sin ser observado. Porque algo en ti ya no necesita ser validado. Ya no estás buscando que el otro reconozca lo que tú ya sabes. Y eso cambia todo. Lo más bello de este proceso es que mientras más callas, más te escuchas.
No ese tipo de escucha llena de dudas o reproches, sino una escucha genuina, silenciosa, paciente. Comienzas a preguntarte, no lo que el otro pensará de tu decisión, sino cómo te sientes tú en lo profundo sin interferencias. Y ahí, sin darte cuenta, comienzas a sanar. No porque alguien te haya pedido perdón, no porque hayas ganado ninguna discusión. Sanas porque por fin has soltado la necesidad de ser entendido por quien nunca quiso comprenderte. Y así, sin grandes declaraciones, sin explicaciones públicas, vas creciendo hacia adentro. Lo que antes dolía ahora se transforma en una enseñanza. Lo que parecía injusto ahora te parece necesario. Porque tu silencio no fue solo una estrategia, fue el inicio de tu libertad emocional. La manera más digna de decir hasta aquí llego yo. Y en esa afirmación sin palabras, te regalaste el permiso de ser tú, sin necesidad de convencer a nadie más. Liberarse no siempre luce como lo imaginamos. A veces no se celebra con sonrisas ni se grita al mundo. A veces es solo el gesto sereno de quien ya no insiste, de quien acepta, suelta y sigue caminando. Y aunque al principio el camino parece solitario, pronto descubres que esa soledad no es ausencia, es presencia, la tuya. Por primera vez limpia, intacta, no filtrada por las expectativas ajenas. Porque en ese silencio ya no estás esperando que el otro entienda. Ya no estás pendiente del mensaje que nunca llegó. Estás contigo plenamente. Y ahí, sin buscarlo, empiezas a reconstruir una relación más profunda, la relación contigo mismo. La única que no necesita traducción. La única que, si la cuidas, te protege de volver a lugares donde tu alma se encogía para encajar. Ahora lo ves con claridad. El silencio ya no duele. Libera. Porque dejaste de hablarle a quien no escuchaba y comenzaste a hablarte a ti sin ruido, sin juicio, sin miedo. En ese nuevo espacio fértil no necesitas grandes gestos. Solo estar presente. Solo seguir creciendo aunque nadie lo vea. Porque la verdad es esta: quien aprende a encontrarse en su propio silencio, ya nunca más se pierde. Cerrar sin escándalo, no más explicaciones. Cerrar sin escándalo es una forma de elegancia emocional que no todos comprenden. Vivimos en una cultura que asocia el final con dramatismo, con gritos, con escenas que dejan huella. Como si para que algo se terminara de verdad, tuviera que ser ruidoso, explícito, lleno de gestos que confirmaran el dolor. Pero hay otra forma más sutil, más profunda y mucho más efectiva: marcharse sin necesidad de ruido, sin necesidad de que el otro entienda, sin tener que escribir una última carta. Cerrar sin escándalo es a veces el acto de amor propio más firme que puedes ofrecerte. Perdonar no significa dejar abierta la puerta. A veces perdonas solo para poder seguir caminando sin peso. No porque la otra persona merezca tu indulgencia, sino porque tú mereces liberarte del resentimiento. Pero ese perdón no implica regreso. No es una invitación disfrazada. No es una señal ambigua. Es un cierre silencioso. Un adiós interno que no necesita ser anunciado con pancartas. Solo con tu actitud serena, con tu distancia sostenida, con tu decisión de no volver a colocar tu paz donde ya se había desgastado. Hay una belleza extraña en dejar de insistir, en comprender que quien no supo cuidarte cuando estabas, no merece explicaciones cuando te vas. Porque el amor que exige justificación constante no es amor, es control. Y ya no estás disponible para esa forma de vínculo. Ya no tienes interés en convencer a nadie de lo que sentiste, ni de lo que aguantaste, ni de lo que te rompió por dentro. Quien no lo vio mientras estabas presente, tampoco lo entenderá ahora. Y tú ya no necesitas explicarlo. Cerrar una puerta de verdad es también comprometerte a no volver a tocarla. No como castigo, sino como protección. Porque has comprendido que cada vez que vuelves a ese lugar, terminas más vacío, más confundido, más lejos de ti mismo. Por eso esta vez, la puerta no solo se cierra, sino que se olvida. No por frialdad, sino por madurez. Porque seguir mirando hacia atrás es la mejor forma de no avanzar. Y tú ya elegiste avanzar, incluso si el camino te toca recorrerlo en silencio. Tu ausencia emocional no es crueldad.
Es autoprotección. Es decirte a ti mismo: ya no me expongo donde no soy bien recibido. Ya no entrego lo que me costó tanto reconstruir. Porque entendiste finalmente que tu energía es sagrada y no puede seguir derramándose en vínculos que la diluyen, que la desgastan, que no la valoran. Por eso, aunque por fuera parezca que simplemente te alejaste, por dentro, lo que hiciste fue mucho más profundo: te rescataste. Y al rescatarte, renuncias también al papel que durante tanto tiempo jugaste. Ese en el que siempre eras tú, quien entendía, quien regresaba, quien daba una nueva oportunidad. Ahora no. Ahora no hay regreso, ni oportunidades pendientes, ni mensajes sin responder. Solo hay una retirada serena, silenciosa, sin rastro. Porque no necesitas que el otro sepa cómo te sientes, ni que comprenda lo que significó para ti. Ya no buscas cerrar el círculo con diálogo. Lo cierras con ausencia. Hay algo profundamente liberador en no dejar rastro, en no alimentar la ilusión de que todo puede arreglarse si tú haces el esfuerzo suficiente. Porque esa idea fue la que te mantuvo atrapado tanto tiempo, la que te hizo creer que todo dependía de ti. Hoy, sin embargo, sabes que hay vínculos que se sanan mejor con silencio que con palabras. Y lo honras simplemente no estando. No responder ya no es una táctica, es una elección emocionalmente inteligente. Porque cada palabra que entregas a alguien que no sabe cuidarla es una herida potencial. Y tú ya aprendiste que no puedes seguir exponiéndote así. Por eso, cuando el otro intenta retomar contacto, no hay respuesta. No porque guardes rencor, sino porque ya no tienes nada que decir. Porque el ciclo terminó aunque el otro no lo entienda. Y tu silencio una vez más dice más que cualquier explicación. El día en que decides cerrar sin escándalo, es el día en que te haces responsable de tu bienestar. No necesitas que la otra persona apruebe tu decisión, ni que reconozca sus errores, ni que te valide con una disculpa. No necesitas absolutamente nada del otro lado. Y eso, precisamente eso, es lo que marca el final real. Porque dejas de mirar hacia atrás con la esperanza de un algún día que solo existe en tu mente, y empiezas a caminar hacia ti. Cerrar sin escándalo también significa renunciar a esa última escena donde tú lloras, el otro se conmueve y todo encuentra un sentido perfecto. Porque la vida no siempre ofrece ese tipo de desenlaces. A veces la historia se acaba con un silencio, con un mensaje no enviado, con una última lágrima derramada en privado. Y está bien, porque la verdadera paz no está en cómo termina la historia, sino en cómo decides seguirla tú. Y tú has decidido seguirla en paz, sin escándalo, sin volver la vista atrás, sin alimentar más un vínculo que te costaba más de lo que te daba. Ahora simplemente te vas. Y esa retirada, aunque discreta, lleva dentro una fuerza inmensa, la fuerza de quien ha aprendido que su valor no se discute, se vive, sin ruido, sin permiso, sin más explicaciones, porque ya no hacen falta. El nuevo hogar, vivir en tu soledad sin miedo. Hay un momento en el camino del desapego en que descubres algo que no te enseñaron: que la soledad, lejos de ser una condena, puede convertirse en un hogar. Un hogar tranquilo, sin gritos, sin puertas, cerrándose de golpe, sin explicaciones que desgastan. Un hogar que no se llena con la presencia de alguien más, sino con la tuya. Porque después de tanto silencio impuesto, de tanto ruido emocional ajeno, de tanta entrega que no fue correspondida, volver a ti es más que una necesidad, es una celebración. Y en esa celebración no hay fiesta ruidosa ni luces deslumbrantes. Lo que hay es calma, esa calma serena que se siente al preparar tu café en silencio, sin estar pendiente de un mensaje que no llega. La que se instala cuando descubres que tu casa puede estar en paz aunque solo estés tú. No porque te resignes, sino porque eliges, porque ya no aceptas migajas emocionales, porque has entendido que vale más tu tranquilidad que una compañía intermitente que solo te deja vacíos más profundos. La vida sin migajas emocionales es una vida limpia, sin el vaivén de la esperanza rota, sin el esfuerzo constante de sostener una conexión unilateral.
Es una vida donde el amor, si llega, será entero, pero mientras tanto, no te partes tú en pedazos, porque aprendiste que no vale la pena entregar todo para recibir apenas lo suficiente. Ya no buscas esa dosis mínima de atención que solo calma momentáneamente tu carencia. Ahora prefieres el silencio de tu propia presencia antes que el ruido de una compañía que no te escucha. Y entonces comienzas a crear pequeños rituales. No porque estés intentando llenar un vacío, sino porque por fin tienes espacio para ti. Caminas sin prisa, lees sin interrupciones, pones música y te mueves como si nadie mirara, porque de hecho, nadie lo hace. Pero eso, lejos de ser triste, es liberador. No estás interpretando ningún papel, estás siendo. Y ese ser auténtico, sin máscaras, sin expectativas ajenas, empieza a devolverte la vida que habías ido perdiendo en la espera de otro. Cada gesto sencillo se transforma en acto de presencia. Hacer la cama, encender una vela, preparar una comida para ti solo. Lo que antes parecía insignificante, ahora se convierte en celebración íntima. Ya no haces las cosas por alguien más, las haces por ti, y eso cambia todo. Porque en cada uno de esos rituales cotidianos estás recordándote que mereces cuidado, aunque nadie más lo esté ofreciendo. Que no necesitas espectadores para ser valioso. Que tu vida no empieza cuando alguien entra, sino cuando tú decides habitarla de verdad. Volver a ti después de tanto silencio impuesto no es un regreso fácil. A veces al principio se siente incómodo, porque estás acostumbrado a definirte en relación al otro, a pensar qué diría, qué pensaría, si volverá, si notará tu ausencia. Pero luego, a medida que pasan los días, esa voz se apaga, y otra voz más suave, más tuya, comienza a emerger. Es la voz de tu intuición, de tu sabiduría interna, de esa parte tuya que siempre estuvo pero que habías silenciado por darle demasiado volumen a los ecos externos. Y un día te das cuenta, estás solo pero no estás vacío, porque vacío era estar al lado de alguien que no te veía. Vacío era explicar una y otra vez tus emociones sin ser escuchado. Vacío era justificar ausencias, perdonar sin ser reparado, insistir donde no había reciprocidad. Ahora, en cambio, estás contigo, y aunque no haya ruido ni aplausos, hay plenitud. Porque en ese silencio que antes temías, ahora floreces. La soledad elegida es un lugar sagrado. No es aislamiento, es selección. No es muro, es frontera. Es el espacio donde decides quién entra y quién no. Donde puedes pensar, sanar, crecer. No para demostrar nada, sino para darte lo que tantas veces pediste afuera. Ahora entiendes que no hay urgencia por llenar vacíos, porque ya no estás huyendo de ti. Has hecho las paces con tu propia compañía. Y eso, para quien ha vivido esperando migajas, es una victoria enorme. La fortaleza de estar solo no se nota a primera vista. No se grita, no se presume. Es discreta. Se refleja en tu mirada más tranquila, en tus respuestas menos ansiosas, en tu capacidad de estar en paz aunque nadie te escriba, en tu decisión de no correr detrás de lo que no vibra contigo. Se manifiesta en tu silencio sereno, que ya no es espera sino elección. Ahora sabes que el amor, si llega, debe sumar, no llenar. Que tu soledad no es algo que urge eliminar, sino un estado que aprendiste a habitar. Que ya no negocias tu paz por momentos de afecto fragmentado. Y que si alguien quiere formar parte de tu mundo, tendrá que merecerlo no por orgullo, sino por respeto a todo lo que te costó volver a ti. Has transformado el temor a estar solo en la dicha de estar contigo. Has dejado de mirar hacia la puerta esperando un regreso, y has comenzado a mirar hacia adentro para construir un refugio real. Y lo más hermoso es que ya no necesitas promesas. Te basta con la certeza silenciosa de saber que pase lo que pase, tú no te vas a abandonar nunca más. Ese es el nuevo hogar. No tiene paredes físicas ni decoración perfecta. Tiene presencia, autenticidad y una calma que no depende de nadie. Y en ese hogar finalmente eres libre. Reconstruirte sin gritarlo, nadie más accede. Reconstruirse en silencio
Es uno de los actos más poderosos que puede ejercer un ser humano herido, no porque sea heroico, sino porque es profundamente íntimo. Ya no necesitas anunciar tu sanación ni compartir cada paso de tu evolución para que otros la aplaudan o la reconozcan. Has comprendido que hay procesos que no necesitan testigos, que hay logros que solo tú puedes celebrar. Estás aprendiendo a vivir sin depender de los reflejos que antes te devolvían los demás. Ya no eres la versión que esperaban ni te mueves al ritmo de quien no supo sostener tu alma cuando se quebraba. Antes quizás sentías la necesidad de mostrarte fuerte, de demostrar que habías superado, que ya no dolía. Tal vez buscabas publicar tu bienestar como un grito de revancha encubierto. Pero eso también era una forma de seguir atado. Aún estabas reaccionando. Aún estabas girando alrededor de quien no merecía tanto espacio en tu mundo interior. Ahora no. Ahora eliges la reconstrucción silenciosa, sin escenografía, sin estrategia de impacto. Porque lo haces por ti, no por nadie más. Tu nueva forma de estar es la distancia serena. Ya no como mecanismo de defensa vacío, sino como expresión auténtica de tu dignidad emocional. Has dejado de estar disponible para juegos, para explicaciones, para peleas sin sentido. Tu mirada ahora más distante no es fría, es consciente. Es la mirada de quien ha entendido que no todo merece su energía, que no todas las provocaciones necesitan respuesta, que no todos los halagos son sinceros. Ya no caes en la trampa de lo superficial. No porque desconfíes, sino porque ya no estás dispuesto a exponerte sin propósito. El desapego no es indiferencia, es claridad. Y esa claridad te permite mirar sin ansiedad, responder sin urgencia, actuar sin necesidad de ser entendido. Has roto con esa dependencia invisible que te hacía girar alrededor de lo que el otro pensaba, decía o hacía. Ya no eres rehén de la validación ajena, porque entendiste que quien vive esperando aprobación externa termina perdiéndose a sí mismo. Y tú ya no quieres perderte. Has luchado demasiado por volver a ti, como para poner esa paz en manos equivocadas. Hay algo muy profundo en el momento en que dejas de responder incluso a los halagos. Cuando ya no te mueve que te digan que te extrañan, que te valoran, que ahora sí te entienden. Porque ya no necesitas escuchar lo que antes anhelabas. Te volviste impermeable a las palabras que llegan tarde. No por orgullo, sino por respeto a todo lo que sentiste mientras esas palabras no existían. Porque el halago que llega tras tu ausencia no repara el daño de la presencia vacía. Y tú ya no compras promesas con envoltorios bonitos. Lo mismo ocurre con las provocaciones. Antes quizá te sacudían, te empujaban a explicar, a defenderte, a demostrar que no eras lo que el otro insinuaba. Ahora simplemente no entras en ese juego. La provocación pierde fuerza cuando no encuentra eco. Y tú ahora eres silencio sólido. No te inmuta el ruido. No reaccionas con rabia, ni con lágrimas, ni con argumentos. Porque has descubierto que la reacción es un regalo que solo das cuando aún estás vinculado. Y tú ya no lo estás. Esa autonomía emocional no se construyó de la noche a la mañana. Te costó lágrimas, confusión, recaídas. Pero cada paso fue necesario. Porque cada vez que te traicionaste para agradar, cada vez que dijiste sí, cuando querías decir no, cada vez que cediste para no perder, estabas aprendiendo. No fue en vano, fue tu proceso. Y hoy estás en otro lugar más firme, más tuyo. Un lugar donde ya no tienes que gritar que estás bien. Porque lo estás. Y lo sabes. No necesitas compartir tu proceso con quienes no lo merecen. Porque has comprendido que no todo el mundo tiene acceso a ti. Y eso no te hace arrogante, te hace consciente. Sabes que tu paz no es espectáculo, que tu crecimiento no es moneda de intercambio, que tu valor no se negocia en conversaciones vacías. Por eso ahora hablas menos, compartes menos, permites menos. No por miedo, sino por respeto a ti mismo. Tu mundo interior se ha vuelto un territorio sagrado. Y no todo el mundo está invitado. Has dejado de mendigar espacio en lugares donde nunca hubo verdadero refugio. Y ahora caminas con calma aunque no haya compañía. Porque la reconstrucción te ha devuelto algo que no encontrabas afuera, la certeza de que puedes sostenerte solo.
Y eso para alguien que antes se rompía por dentro esperando que lo eligieran, es una transformación inmensa. Ya no compites, ya no explicas, ya no justificas tu distancia. Porque el silencio que antes era castigo, ahora es elección. El desapego que antes dolía, ahora es liberación. Has descubierto que no necesitas demostrar que has sanado, porque la verdadera sanación no se muestra, se vive. En la forma en que ya no te afectan ciertas miradas, en la serenidad con la que atraviesas espacios que antes te herían, en la dignidad con la que eliges alejarte sin necesidad de destruir nada. Y lo más bello de esta etapa es que nadie lo ve, pero tú lo sientes. No hay aplausos, pero hay paz. No hay espectadores, pero hay certeza. Y eso es suficiente. Porque has entendido que no viniste a este mundo a complacer, a justificar, a suplicar entendimiento. Viniste a vivir con integridad, a construir un refugio que no dependa de nadie, a habitar tu silencio sin miedo, a elegirte por fin por encima de todo. Y en ese acto silencioso, poderoso y definitivo, te reconstruiste. El silencio como espejo. Hay un tipo de silencio que no se rompe con palabras, ni con gestos, ni con disculpas tardías. Es ese silencio que no busca venganza ni dramatismo, sino verdad. El que se instala cuando te retiras sin explicar, sin discutir, sin dejar puertas entreabiertas. Un silencio sereno pero cortante, que no grita pero duele, que no acusa pero confronta. Y no confronta desde el juicio, sino desde el vacío. Porque cuando el otro esperaba una reacción, una súplica, una súbita aparición para calmar su ego herido, lo que encuentra es nada. Y esa nada lo desestructura. Porque hay quienes viven alimentándose de tu reflejo. Necesitan que los mires, que los nombres, que les des forma a través de tus emociones. Incluso si eran emociones de tristeza, de enojo, de desesperación, no importa. Mientras los estuvieras sintiendo eran alguien. Mientras ocuparan espacio en tu mente, seguían existiendo en tu mundo. Pero cuando el silencio llega, no como estrategia, sino como consecuencia, todo cambia. Porque ese silencio ya no los nombra, no los señala, no los necesita. Y el ego no sabe sostener el vacío. El ego por naturaleza necesita atención. Se alimenta del impacto que genera, del efecto que produce, de la capacidad de alterar tu mundo emocional. Pero cuando tú te apartas sin ruido, sin odio, sin escena, le niegas al ego su sustento. Le quitas el espejo donde se admiraba o se justificaba. Y eso lo desarma por completo. Porque el silencio sostenido se convierte en un espejo que no devuelve imagen. No les dice quiénes son. No les recuerda que aún importan. Simplemente los deja solos, frente a ellos mismos. Y ahí, en esa desnudez emocional, comienza la verdadera incomodidad. Ya no pueden hablar contigo, ni discutir, ni explicarse. Solo pueden mirarse. Y lo que encuentran muchas veces no les gusta, porque ya no hay a quién culpar ni con quién competir. Se enfrentan por fin al reflejo de sus propias carencias, a ese dolor que siempre pospusieron mientras tú seguías estando ahí. A esa responsabilidad afectiva que jamás asumieron porque tú la cargabas, a esa parte suya que solo florecía cuando tú la sostenías emocionalmente. Ahora ya no estás, y paradójicamente tu ausencia lo llena todo, no porque aún tengas poder sobre ellos, sino porque el espacio que dejaste era el único lugar donde se sentían importantes. Tu presencia era su validación inconsciente, tu atención su alimento emocional. Tus reacciones, su prueba de existencia. Pero ahora que no hay palabras tuyas, ni preguntas, ni reclamos, su estructura interna empieza a tambalear. Porque la indiferencia que tú sostienes con dignidad, ellos la sienten como castigo. No es venganza, es consecuencia. Es lo que pasa cuando una persona deja de girar alrededor de otra. Cuando suelta la necesidad de ser vista, entendida o valorada. Cuando elige la paz por encima del reconocimiento. Porque tú no te fuiste para que el otro se sintiera mal. Te fuiste porque necesitabas respirar. Porque vivir bajo la sombra emocional de alguien más te había asfixiado. Porque te cansaste de ser espejo de inseguridades ajenas. Y ahora que no estás,
Ellos no ven su reflejo, solo su vacío. El silencio en este contexto actúa como un espejo emocional muy particular, uno que no devuelve lo que el otro espera ver, que no maquilla, que no suaviza, que no distorsiona. Simplemente deja en evidencia lo que es. Y eso para muchos es insoportable, porque la ausencia no se puede discutir, no se puede negociar, no se puede controlar. La ausencia duele en un lugar donde las palabras no llegan. Y ese dolor, aunque no lo admita, lo obliga a mirar adentro. Ya no eres parte de su escenario. Ya no estás disponible para que el otro proyecte sobre ti sus inseguridades, sus culpas o sus fantasmas. Y ese acto tuyo, aparentemente pasivo, tiene una fuerza devastadora, porque rompe el ciclo, porque interrumpe el juego, porque muestra que no todo gira en torno a sus deseos. Ahora, en el silencio, todo lo que antes se tapaba con ruido emocional comienza a salir a la superficie. Y no se trata de que tú hayas ganado. No estás en una competencia. No hay victoria que celebrar. Lo único que hay es verdad. Y esa verdad es que a veces la ausencia es más poderosa que 1000 discursos. Que el desapego bien sostenido puede ser más revelador que cualquier confrontación. Que el silencio, cuando nace del amor propio, se convierte en el espejo más honesto que alguien puede encontrar. Tú no estás para dar lecciones. No estás para corregir, ni para salvar, ni para educar emocionalmente a nadie. Estás para cuidarte. Y en ese cuidado elegiste el silencio. No como castigo, sino como refugio. No para herir, sino para sanar. Y esa decisión, aunque no la digas en voz alta, resuena. Porque el otro, aunque no lo diga, lo siente. Siente que ya no tiene acceso. Que el terreno que antes pisaba con libertad ahora es sagrado. Que el juego terminó. No porque tú cerraste la puerta, sino porque dejaste de estar. Y ese dejar de estar, sin escándalos, sin justificaciones, sin promesas, es lo que más desarma. Porque no hay nada más perturbador para alguien que vive del control emocional que no poder provocar ninguna respuesta. No poder entrar, no poder medir su impacto, enfrentarse al muro invisible del silencio y no saber qué hacer con él. Lo que antes era una presencia predecible, ahora es una ausencia incómoda. Una ausencia que no se va, aunque tú te hayas ido. Porque el silencio no desaparece, se queda. Se instala como eco en la mente del otro. Lo acompaña, lo inquieta, lo obliga a mirar lo que antes evitaba. Y ese eco, aunque tú ya no estés, será la prueba más clara de que tu presencia fue real. Tan real que tu ausencia aún retumba. No volver es tu venganza más elegante. No volver, no responder, no asomarte ni siquiera por curiosidad. No dejar que te usen como último recurso emocional cuando ya han quemado todas las demás alternativas. Ese no silencioso, firme, sostenido, sin escándalo ni explicaciones, es quizás tu venganza más elegante. No porque busques dañar, sino porque has comprendido que lo más devastador para quien solía jugar con tu entrega no es el castigo, sino tu total y definitiva ausencia. Porque no volver es un lenguaje en sí mismo. Un idioma que no necesita traducción, pero que pocos saben leer. Es un acto cargado de madurez emocional. Un modo de decir no porque te odie, sino porque ya no me traiciono. Y esa decisión tomada sin rabia, sin sed de revancha, con total convicción interna, tiene una fuerza que ninguna palabra podría alcanzar. Es cuando eliges tu paz por encima del cierre dramático. Cuando te das cuenta de que no necesitas la última conversación, ni la disculpa pendiente, ni el mensaje que lo aclare todo. Porque lo verdaderamente sano es alejarse y quedarse ahí. Durante mucho tiempo creíste que el cierre real venía con una conversación final, con una explicación que diera sentido a tanto dolor, a tantas idas y vueltas, a tantos esfuerzos vacíos. Pero con el tiempo descubriste que ese cierre no es compartido, lo haces tú contigo. Lo decides cuando eliges no volver al lugar donde se quebró tu dignidad. Cuando dejas de esperar que el otro entienda, reconozca o repare. Porque ya no necesitas que lo haga. Porque has comprendido que si no lo hizo cuando tenía tu amor, no lo hará ahora que solo queda su culpa.
Y así el ciclo se rompe. No porque por fin el otro lo reconoció, sino porque tú lo soltaste. Ya no hay retorno. No hay tregua emocional. No hay un vamos a ver qué pasa. Solo hay una línea que ya no se cruza. Una puerta que no se cierra con estruendo sino con calma. Porque ya no hay necesidad de ruido. Ya no necesitas demostrar nada. Tu silencio lo dice todo. Dice que no habrá próxima vez. Que no estás disponible ni para discusiones, ni para promesas vacías, ni para encuentros improvisados que solo alargan lo inevitable. Y eso es lo que más pesa. El peso de lo que no se dijo, de lo que ya no se dirá. De las preguntas que quedarán sin respuesta. De los gestos que ya no recibirán devolución. De las provocaciones que chocarán con el muro de tu indiferencia. Porque no volver también significa no explicar, no justificar, no narrar más. Dejar al otro con su propio eco, con sus propias dudas, con la incómoda verdad de que esta vez no hay marcha atrás, no por orgullo, sino por integridad. Muchos piensan que dignidad es algo que se declara, que se defiende, que se alza como una bandera. Pero la verdadera dignidad no necesita proclamarse. Se nota en tu postura, en la serenidad con la que caminas sin mirar atrás, en tu silencio firme cuando quieren sacarte una reacción, en tu capacidad de desaparecer sin rencor pero sin retorno. Porque cuando has trabajado tanto en reconstruirte, no estás dispuesto a arriesgarlo todo por una emoción pasajera. Ya no buscas ser comprendido, buscas estar en paz. Y hay un tipo de paz que solo llega cuando decides no volver. Cuando entiendes que regresar a donde fuiste herido no te sana, solo prolonga tu herida. Que el amor, si duele más de lo que eleva, no es amor, es apego. Que insistir donde no hay reciprocidad no es nobleza, es abandono propio. Y tú ya no estás para eso. No después de todo lo que te costó recuperar el silencio, la calma, la claridad. No después de todo el trabajo emocional que hiciste contigo mismo para volver a respirar sin ansiedad. Por eso no volver no es indiferencia, es respeto propio. Es mirar con compasión pero desde la distancia. Es entender que el otro tuvo su momento, sus oportunidades, su lugar en tu vida, pero ya no lo tiene. Porque no supo cuidarlo, porque no lo valoró cuando debía. Y ahora, aunque intente, aunque lo lamente, aunque diga lo que antes calló, ya es tarde. Porque no se trata de cuánto se arrepienta, sino de cuánto te respetas tú, ahora. El otro quizás intente provocarte con recuerdos, con palabras dulces, con promesas recicladas. Quizás busque atajos hacia tu atención, hacia tu emoción, hacia tu tiempo. Pero tú has aprendido a no responder ni al halago ni a la provocación. Porque no hay nada que te pueda ofrecer que pese más que tu tranquilidad actual. Porque no hay nada más valioso que el equilibrio que encontraste dentro de ti. Y no lo vas a entregar por segundos de adrenalina emocional que terminan como siempre en vacío. Elegir no volver no es una reacción, es una declaración. Es decir, sin palabras ya aprendí. Es recordarte a ti mismo que esta vez no vas a romper tu silencio para entrar en un juego que ya no te interesa. Que no vas a abrir tu alma a quien no supo abrazarla cuando estaba abierta. Que esta vez el cierre es tuyo, íntimo, definitivo. Y en ese cierre hay belleza. No es una belleza escandalosa, ni épica, ni cinematográfica. Es una belleza silenciosa, casi invisible, pero profunda. Es la belleza de saber que tu ausencia no necesita ser anunciada para pesar. Que tu silencio no necesita ser justificado para ser entendido. Que tu dignidad no necesita gritar, porque se sostiene sola. Así, sin aspavientos, sin dramatismos, sin discursos, te vas. No para que el otro sufra, sino para que tú respires. No como castigo, sino como liberación. Y si el otro algún día comprende lo que perdió, ya no estarás ahí para escucharlo. No por frialdad, sino porque ya no vives en ese lugar. Porque tu vida ahora tiene otra dirección. Y esa dirección silenciosa y serena no admite regresos. Solo caminos nuevos donde tú eres la prioridad. Donde no volver es el acto más claro de amor propio.
tu silencio habla todos los días. El silencio, cuando es sostenido en el tiempo, se convierte en algo más que un gesto. Se transforma en un lenguaje poderoso que habla en cada amanecer, en cada ausencia, en cada espacio que ya no ocupas. Es una presencia sin cuerpo, una voz sin sonido que resuena más fuerte que cualquier grito. Tu silencio, ese que has decidido mantener sin desvíos ni debilidades, no se diluye con los días. Al contrario, se intensifica, se vuelve rutina, se vuelve realidad innegable. Y en esa constancia encuentra su fuerza más devastadora. Al principio, tal vez no se note. Tal vez el otro lo interprete como una pausa, como un berrinche emocional, como un silencio más entre tantos. Esperan que regreses como tantas veces. Que la emoción te gane, que el impulso te traicione, que tus palabras rompan el silencio para buscar otra tregua. Pero no. Esta vez no hay tregua. Porque esta vez el silencio no es rabia contenida ni orgullo disfrazado. Es claridad. Es consecuencia. Es determinación emocional sostenida. Y eso con el tiempo es lo que más desarma. Cada día que pasa sin ti, cada jornada en la que no estás ni en el mensaje, ni en la reacción, ni en la expectativa, se convierte en una afirmación silenciosa. Esto ya no me pertenece. Y aunque tú no digas nada, el otro comienza a sentirlo. Porque la ausencia no se mide solo por la distancia física, sino por la falta de acceso emocional. Cuando ya no estás ahí para ser testigo, para validar, para escuchar, para interpretar o suavizar, el otro queda solo con su propio reflejo. Y ese espejo emocional es incómodo, porque por fin muestra lo que antes evitaba ver: el vacío que hay cuando tú ya no estás. Hay algo profundamente poético en la rutina sin ti. No en el sentido romántico, sino en lo profundamente revelador que resulta para quien solía contar con tu presencia como un recurso garantizado. Las mañanas ya no tienen tu mensaje. Las conversaciones ya no cuentan con tu perspectiva. Los conflictos ya no encuentran en ti a alguien que los escuche o los suavice. Y en ese nuevo orden el otro se enfrenta a una verdad que había postergado. Tú eras más importante de lo que se atrevió a reconocer. Lo que antes parecía cotidiano ahora se vuelve castigo. No porque tú lo impongas, sino porque el otro empieza a sentir la falta. Pero ya es tarde. Porque tu silencio no es una pausa, es una decisión permanente. No estás esperando una señal para volver. No estás observando desde lejos. Estás viviendo, avanzando, construyendo una vida donde tu energía no se gasta en explicaciones, donde tu paz no depende de ser comprendido. Y cada día que eliges no romper ese silencio, reafirmas tu decisión con más firmeza que cualquier declaración. Mientras tanto, el otro empieza a entrar en un ciclo que no controla. Primero viene la incredulidad: seguro está esperando que yo reaccione. Luego la impaciencia: ¿por qué no dice nada? Después la ansiedad: ¿y si de verdad ya se fue para siempre? Finalmente la conciencia: lo perdí y ni siquiera puedo hablar con él. Y es ahí donde ocurre el verdadero colapso. No es un estallido emocional inmediato, es una implosión lenta, constante, silenciosa, pero definitiva. Porque quien estaba acostumbrado a tu respuesta, a tu consuelo, a tu disponibilidad emocional, ya no tiene acceso. Y esa es una pérdida que no se reemplaza fácilmente. Tú, mientras tanto, no estás inactivo. Estás floreciendo en tu propio terreno. Estás descubriendo que la constancia también es una forma de amor propio, que cada día sin recaídas es una victoria interna, que cada silencio sostenido es una confirmación de que ya no te defines por cómo el otro te ve, sino por cómo tú has decidido verte. Ya no necesitas dramatismos, no necesitas mostrar que estás mejor. Tu simple ausencia tranquila, sólida, persistente, lo dice todo. Y lo más impactante de ese silencio diario es que no busca venganza, pero provoca justicia. No busca destruir, pero ordena las piezas de una verdad que había sido escondida demasiado tiempo. Porque quien pensó que siempre estarías, empieza a entender que la constancia de tu silencio tiene una intención clara: protegerte, reconstruirte, sostener la nueva versión de ti,
que ya no está dispuesta a vivir en función de la inestabilidad emocional de otro. La ausencia momentánea puede ser ignorada, pero la ausencia diaria persistente se convierte en algo imposible de esquivar. Y mientras más tiempo pasa, más difícil es para el otro justificarlo, porque ya no puede pensar que estás enojado o esperando. Ya no puede imaginar que estás a punto de hablar. La realidad se impone: no estás, no volverás, no cederás. Y eso pesa, porque mientras tú encuentras paz en tu rutina, el otro empieza a luchar contra la suya. Y tal vez en algún rincón del alma del otro haya una súplica no dicha que rompas ese silencio, que vuelvas a aparecer, que escribas aunque sea por última vez. Pero tú ya no habitas ese escenario, porque cada día que eliges el silencio es un día más lejos de la versión de ti que pedía atención. Es un día más cerca de tu libertad emocional. Tu silencio habla todos los días. En las decisiones que tomas, en los espacios que no ocupas, en los diálogos que no reanudas, en los recuerdos que no alimentas. Y no necesitas gritar nada, porque el eco de tu constancia ya lo está diciendo todo. Y aunque el otro no lo diga en voz alta, lo siente, lo sabe, lo vive. Porque el colapso más devastador no es el que explota, es el que se arrastra lentamente con la conciencia creciente de que se perdió algo valioso y ya no hay vuelta atrás. Y tú mientras tanto sigues caminando, en silencio sí, pero con pasos firmes, con dirección, con sentido, porque tu silencio ya no es vacío, es estructura, es frontera, es hogar. Y ese hogar ya no está abierto para quien no supo cuidarlo cuando aún tenía llaves. La nueva versión que no acepta lo viejo, la transformación verdadera no hace ruido. No necesita anunciarse ni justificarse. Simplemente sucede, y cuando ocurre es irreversible. Hay un momento casi imperceptible en el que dejas de responder desde la herida, desde el hábito, desde la necesidad de ser aceptado, y comienzas a responder desde tu nueva claridad. No se trata de levantar muros, sino de definir límites. No es que te vuelvas inalcanzable, sino que ya no estás disponible para todo ni para todos. Has cambiado, pero no de manera superficial, no como un maquillaje emocional para aparentar fortaleza. Has cambiado desde dentro, desde el núcleo, y esa nueva versión tuya ya no encaja en los viejos escenarios. Quienes solían acceder a ti con facilidad notarán primero una sensación de distancia. No sabrán explicarlo, pero sentirán que algo ya no fluye como antes. Te buscarán con los mismos métodos, con las mismas frases, con los mismos impulsos, pero no obtendrán lo que esperan, porque ahora simplemente no respondes. No por venganza, no por frialdad innecesaria, sino porque entiendes que no debes explicarte cada vez que decides priorizarte. La nueva versión que eres no negocia con dinámicas que la desgastaban. No acepta lo viejo, porque ha entendido, con dolor sí, pero también con sabiduría, que lo viejo te detenía, te reducía, te limitaba. Las provocaciones que antes encontraban eco en ti, ahora rebotan en el silencio. No por indiferencia hueca, sino porque ya no tienen poder. Ya no necesitan tu respuesta, porque tú ya no necesitas validarte a través de tu reacción. Has aprendido que quien domina su impulso, domina su mundo. Y ese dominio se nota en tu pausa, en tu mirada, en tu silencio, en tu manera de retirarte sin escándalo cuando lo que está frente a ti no merece tu energía. No estás ausente, estás lúcido. Ya no estás para demostrar que vales. Estás para habitar tu valor en paz. Eso desconcierta, porque la mayoría espera que tu evolución venga con un discurso, con una explicación, con una rendija abierta para debatir o negociar. Pero no. El nuevo tú ya no debate lo que es evidente, que no te interesa seguir en circuitos que ya reconoces como tóxicos. Y esa claridad se percibe como frialdad. Pero no lo es, porque la frialdad excluye desde la hostilidad, mientras que la claridad excluye desde la conciencia. No quieres herir, pero tampoco quieres ceder. No estás para destruir al otro, pero sí para protegerte de lo que alguna vez te destruyó a ti.
Ese equilibrio entre firmeza y respeto es lo que ahora guía tus interacciones. Ya no te justificas por apartarte. Ya no sientes culpa por poner límites. Ya no haces esfuerzos desesperados por terminar en buenos términos cuando sabes que ese intento solo busca hacerte quedar disponible para futuros ciclos. No. Tu silencio, tu distancia, tu selectividad no son mecanismos de defensa egoísta. Son la expresión natural de tu nueva madurez. No se trata de cerrar el corazón, sino de abrir los ojos. Y con los ojos bien abiertos, ya no puedes seguir donde antes callabas por amor, por miedo o por costumbre. La nueva versión que eres no se construyó en un día. Es el resultado de muchas noches en las que te preguntaste si estabas equivocado, de días en los que dudaste de ti por no ser entendido, de silencios en los que lloraste sin que nadie lo notara. Pero también es el fruto de tu resistencia, de tu decisión de no regresar donde no había reciprocidad, de tu valor para romper la inercia del así soy y atreverte a evolucionar. Y por eso ahora que has dado el salto ya no puedes regresar, porque regresar sería traicionarte. Sería deshacer todo lo que con tanto esfuerzo reconstruiste. Y lo sabes, hay personas, situaciones, ambientes que no pueden acompañarte en esta nueva etapa, no porque sean enemigos, sino porque ya no hablan el idioma que tú has aprendido a hablar contigo mismo, el idioma de la calma, de la elección, del respeto profundo por tu energía. No hay lugar para lo viejo porque tú ya no vibras desde la necesidad. Vibras desde la plenitud que has cultivado con disciplina emocional, con silencio introspectivo, con honestidad brutal contigo mismo. Y aquí viene lo más importante: nadie accede al nuevo tú sin merecerlo. Eso no te hace arrogante, te hace consciente. Ahora entiendes que tu paz es sagrada, que tu presencia es un privilegio, no un premio de consolación, que tu energía es limitada y por tanto debe ser cuidada como lo más valioso. Ya no aceptas lo mínimo, ni te conformas con lo que una vez aceptaste por miedo a estar solo. Ahora sabes que estar solo no es lo mismo que estar vacío. Estás lleno de ti, de tu claridad, de tu fortaleza, de tu silencio maduro. Y quien quiera acercarse tendrá que llegar sin máscaras, sin juegos, sin dobleces. La nueva versión que no acepta lo viejo no es una venganza, es una evolución. Es la consecuencia natural de haber sobrevivido a relaciones desequilibradas, a dinámicas que te exigían sacrificarte para encajar. Es la madurez emocional de quien ya no necesita sonar fuerte para ser respetado, de quien ha comprendido que el verdadero poder no está en gritar verdades, sino en vivirlas. Y sí, esta nueva etapa puede ser solitaria al principio, porque cuando elevas tu estándar muchas presencias se alejan. Pero con el tiempo descubres que esa soledad no es un castigo, es una siembra, un terreno fértil donde solo crece lo que vibra en tu misma frecuencia. Y ahí, en ese nuevo jardín interior, te reconoces como nunca antes, más sereno, más claro, más tú. Ya no eres quien eras. Y eso es motivo de celebración, no de nostalgia, porque cada paso que das desde este nuevo lugar es un acto de respeto hacia ti. Y ese respeto no se negocia, no se explica, no se mendiga, se vive, se encarna, se protege, porque el nuevo tú no es un personaje, es tu versión más real, más libre, más lúcida, y el que quiera encontrarte ahí tendrá que llegar distinto, tendrá que llegar mereciéndolo. El bloqueo emocional, tu nuevo idioma. El verdadero cambio no necesita testigos, ni likes, ni aplausos. Es silencioso, profundo y sobre todo interno. Llega un momento en la vida en el que te das cuenta de que ya no tienes nada que demostrar, ni a quienes te subestimaron, ni a quienes te perdieron, ni siquiera a ti mismo. Porque cuando uno madura emocionalmente, entiende que la verdadera evolución no se grita, se vive, no se publica, se percibe, no se impone, se encarna. Y desde ahí comienza una nueva manera de relacionarte con el mundo, desde la distancia justa, desde el respeto firme, desde la claridad sin concesiones. Tu silencio se ha convertido en una forma de lenguaje.
Ya no explicas lo que es evidente para quien tiene la sensibilidad de notarlo. Ya no justificas tus límites, ni decoras tus ausencias. Has dejado de traducirte para quienes no hablaban tu idioma emocional. Y en ese proceso algo poderoso ocurre. Aprendes a hablar con el cuerpo, con la mirada, con la energía. Aprendes a decir hasta aquí, sin necesidad de confrontar, y a decir no, sin necesidad de elevar la voz. Porque ahora comprendes que no todo merece respuesta, que no todo necesita una réplica, que no todo debe ser corregido. Este nuevo idioma que hablas no es para cualquiera. Es sutil, pero contundente. No es agresivo, pero sí firme. Ya no discutes con quien no quiere entender. Ya no abres tu alma con quien solo quiere mirar, pero no sostener. Has aprendido que el verdadero respeto no se pide, se exige con tu sola presencia. Y quien lo siente lo sabe. Sabe que estás distinto. Sabe que ya no eres accesible como antes. Que tu disponibilidad emocional ahora depende de un criterio, la reciprocidad. Porque ya no das por costumbre, das por elección. Ya no cuidas por inercia, cuidas porque esa persona también sabe cuidar de ti. Esto desconcierta a muchos, especialmente a quienes se acostumbraron a tu entrega incondicional, a tu paciencia interminable, a tu capacidad de quedarte, incluso cuando el ambiente te desgastaba. Pero esa versión tuya ya no existe. Murió en cada noche en la que te acostaste sintiéndote invisible, en cada conversación en la que fuiste malinterpretado, en cada situación en la que tu sensibilidad fue leída como debilidad. Por eso hoy no reaccionas, decides, no reclamas, cierras, no persigues, te apartas. Tu bloqueo emocional no es frialdad, es una frontera, una protección legítima frente a quienes no supieron valorar tu alma abierta. Es la barrera que has aprendido a levantar, no para alejarte del amor, sino para resguardarte del desgaste. Ya no inviertes donde no hay retorno, ya no te expones donde no hay escucha, ya no repites explicaciones a quien no supo entenderte la primera vez, porque ya entendiste que quien te quiere bien no necesita que te deshagas para que te comprenda. Desde fuera esta versión tuya puede parecer distante. Puede que algunos te llamen cerrado, duro o demasiado frío, pero no conocen el camino que te trajo hasta aquí. No saben cuántas veces hablaste sin ser oído, cuánto diste, sin ser valorado, cuántas veces estuviste, sin que te lo agradecieran. Tú sí lo sabes. Por eso este nuevo idioma que hablas es tuyo. Y quien quiera comunicarse contigo, deberá aprenderlo. No esperas perfección, pero sí conexión. No exiges devoción, pero sí sinceridad. No pides promesas, solo presencia real. Vivir así es diferente, porque ya no buscas vínculos para llenar vacíos, sino para compartir plenitud. Ya no te unes por necesidad, sino por afinidad. Ya no necesitas explicar cada elección porque tu paz habla por ti. Tu energía se ha vuelto selectiva no por arrogancia, sino por conciencia, porque has comprendido que lo que permites define lo que recibes. Y tú ahora ya no permites lo que antes tolerabas por miedo a quedarte solo. Esta nueva forma de estar en el mundo te ha devuelto algo que no sabías, que habías perdido: el respeto por ti mismo. No es ego, es autorreconocimiento. Es mirar al espejo y no traicionar lo que ves. Es honrar tus procesos, tu sensibilidad, tus heridas y tus decisiones. Es saber que aunque puedas amar profundamente, también puedes retirarte sin destruirte, que puedes cuidar sin agotarte, que puedes estar sin perderte. Nadie accede ya sin reciprocidad emocional. Y eso no es dureza, es justicia. Has aprendido que el afecto verdadero se siente, no se mendiga, que la conexión genuina no se forza, se construye, que el vínculo sano no exige que te desbordes, sino que te sientas seguro siendo tú. Por eso ahora eliges desde otra perspectiva, ya no desde la carencia, sino desde la serenidad, ya no desde la urgencia, sino desde la estabilidad, ya no desde la fantasía, sino desde lo real. Tu nuevo idioma es en realidad tu nuevo estilo de vida, uno donde no se negocia el respeto propio, donde tu bienestar no se pone en segundo plano,
donde tu paz es prioridad, no consecuencia. Has entendido que cuidar de ti no es egoísmo sino responsabilidad, que no responder también es una respuesta, que no estar también es una forma de presencia. Y así avanzas, con paso firme, sin ruido pero con claridad. Ya no haces declaraciones, haces elecciones. Ya no prometes, simplemente actúas. Ya no buscas que el mundo te entienda. Buscas construir un mundo donde tú encajes sin dejarte atrás. Un mundo donde las relaciones sean refugio, no campo de batalla. Donde el amor no duela. Donde el silencio no destruya, donde la compañía no exija que te traiciones para ser aceptado. Ese es tu nuevo idioma, uno que pocos entenderán. Pero no importa, porque tú sí lo entiendes, y con eso basta. El silencio que reconstruye también destruye. Has llegado a ese punto donde el silencio ya no es solo refugio, sino testimonio. No solo te ha protegido, te ha transformado. En ese mismo espacio donde antes vivía la herida, ahora florece la calma. Mientras tú te reconstruyes desde adentro, sin necesidad de que nadie lo valide ni lo aplauda, ocurre algo curioso e inevitable al otro lado, el derrumbe de quien no supo leer tu retiro como advertencia, sino que lo ignoró como si fuese una debilidad. Pero ya no hay lugar para los malentendidos. Lo que ayer parecía frialdad, hoy se reconoce como dignidad. Y lo que ayer parecía abandono, hoy se comprende como renacimiento. Tu silencio ha sido tierra fértil para tu alma, pero un terreno árido para quien se alimentaba de tu disponibilidad constante. Antes el otro se movía con la certeza de que siempre estarías ahí al alcance, a pesar del descuido del ego del juego. Pero ahora que tu ausencia ha echado raíces, esa certeza se ha transformado en incertidumbre. Y no hay castigo mayor para quien siempre tuvo el control que enfrentarse al desconcierto de tu renacimiento silencioso. Porque mientras tú floreces, el otro se marchita. No porque tú lo destruyas, sino porque se derrumba ante la realidad de que su antigua forma de relacionarse contigo ya no tiene cabida. Este contraste es profundo. Tu crecimiento es sin estridencias, sin necesidad de revancha. No deseas su caída ni te alimentas de su vacío. Pero entiendes que en el juego emocional, cada decisión tiene una consecuencia. Tú elegiste reconstruirte, y esa decisión, aunque no fue hecha para herir, inevitablemente impacta. Porque el silencio que cura también confronta. El silencio que libera también incomoda. Y la paz que tú has alcanzado se convierte para el otro en un espejo cruel, uno que no refleja lo que quiere ver, sino lo que fue incapaz de sostener. No se trata de odio, se trata de causa y efecto. La madurez emocional, cuando es auténtica, no busca vengarse. Busca cerrar ciclos con elegancia. Has dejado de participar en diálogos sin sentido, en relaciones unilaterales, en vínculos donde el respeto era una opción y no una base. Has aprendido a distinguir entre quien te quiere y quien te consume. Y con esa lucidez, tomaste la decisión de soltar. Pero soltar no fue fácil. Implicó noches de contradicción, momentos de duda, silencios que no eran todavía paz, sino transición. Hasta que un día, sin darte cuenta, el silencio dejó de doler y empezó a sostenerte. Desde ahí, desde ese nuevo lugar de estabilidad interna, observas sin rencor. No buscas que el otro sufra, pero tampoco estás dispuesto a volver atrás. Porque ya entendiste que el regreso no sería otra cosa que una repetición del mismo guión. Y tú ya no interpretas ese papel. Has cambiado, y quien no crezca a tu ritmo, simplemente se quedará atrás. No hay desprecio, en eso hay madurez. Y la madurez, aunque a veces se confunda con frialdad, es en realidad una forma de amor propio. Uno que no suplica, que no insiste, que no se traiciona. Lo que antes eran reacciones hoy son decisiones. Lo que antes eran súplicas disfrazadas de explicaciones, hoy son silencios plenos de certeza. El otro, acostumbrado a tu constante disponibilidad emocional, ahora camina sobre el vacío de su propia indiferencia pasada. Espera señales que no llegarán. Intuye que algo cambió, pero no logra identificar el momento exacto en que todo se desmoronó. Y es que no hubo una escena dramática ni una frase final.
solo un silencio prolongado, firme, elegante. Un silencio que no acusa, pero que deja claro que lo que fue ya no será. Ese es tu triunfo más sereno, no la destrucción del otro, sino tu propia reconstrucción. No su nostalgia, sino tu paz. Has entendido que no necesitas ganarle a nadie, solo dejar de perderte a ti mismo. Y ese cambio lo modifica todo. Porque ahora te eliges primero sin necesidad de explicarlo. Ahora sabes que tu valor no está en convencer, sino en ser. Que no necesitas ruido para marcar presencia. Que no se trata de demostrar fuerza, sino de habitar tu verdad sin miedo. Tu paz entonces se convierte en tu victoria final. No una paz superficial, ni una pose para parecer fuerte, sino una paz que viene de haber atravesado el dolor, de haber llorado en silencio, de haberte sostenido cuando nadie más lo hizo. Una paz nacida del proceso de la ruptura interna, de la renuncia a lo fácil y conocido. Es la paz de quien no se conformó con sobrevivir, sino que eligió renacer. Y sí, ese silencio que te reconstruyó también ha destruido algo en el otro. No por crueldad, sino por consecuencia. Porque ya no estás donde solías estar. Porque ya no respondes como antes. Porque la versión de ti que era manipulable, disponible o temerosa, ya no existe. Ahora solo queda esta nueva versión, más consciente, más firme, más plena. Y para quien no supo valorarte antes, esa es la verdadera pérdida. El silencio tiene muchas formas. A veces es castigo, a veces es refugio, pero cuando es elegido con madurez, se convierte en destino. Tú no huiste, tú no desapareciste por capricho. Tú elegiste callar para escucharte, alejarte, para reencontrarte, soltar para salvarte. Y lo hiciste sin escándalos, sin venganzas, sin teatralidades. Lo hiciste desde el respeto por ti. Por eso tu silencio no solo es ausencia, es mensaje. No solo es retirada, es redirección. No solo es final, es comienzo. Así, mientras tú floreces en tu nuevo mundo, el otro, sin poder evitarlo, contempla las ruinas de una historia que no supo sostener. Pero ya no es tu problema, porque tu camino es hacia adelante. Porque la paz ahora no la negocias, la habitas. Llamado estoico a la transformación. Hay un instante, y suele llegar sin aviso, en el que te das cuenta de que ya no puedes seguir esperando. Has dado vueltas, has sido paciente, has justificado lo injustificable, y aún así, nada cambia. O mejor dicho, todo cambia excepto lo que debería. Y ahí, justo en ese umbral entre el cansancio y la claridad, emerge una pregunta que lo cambia todo. ¿Vas a seguir esperando que cambien, o vas a empezar tú a cambiar, no como un acto de revancha, sino como una afirmación de vida? No como un grito desesperado, sino como un paso firme hacia ti mismo. El silencio ese que antes parecía castigo o condena, empieza a revelarse bajo una nueva luz. Ya no es la ausencia de ruido, sino la presencia de sentido. Dejas de hablar no porque no tengas que decir, sino porque entiendes que quien no escucha desde el corazón, tampoco entenderá desde las palabras. Y ese momento en que eliges el silencio no como castigo, sino como camino, marca tu renacimiento. Porque sí, el silencio también transforma, no con estruendo, sino con profundidad, no en un día, sino en cada decisión silenciosa que tomas para no traicionarte más. Descubres que el silencio no es un arma, sino una brújula, una guía interior que te aparta de donde te niegan, te humillan o te reducen, y te lleva hacia donde floreces, incluso si al principio floreces solo. Y entonces comprendes que tú ya no eres opción, no porque seas superior, sino porque estás en otra etapa. Ya no puedes vivir a medias, responder con migajas o mendigar espacios que no se te ofrecen con autenticidad. Por eso te retiras, sin escándalo, sin explicaciones, porque cuando entiendes tu valor, tu presencia deja de estar en oferta, y tu ausencia se convierte en la única respuesta posible para quien nunca supo recibirte. Convertirte en ausencia no es desaparecer por orgullo, sino por respeto propio. No es para que el otro te eche de menos, sino para que tú aprendas a no echar de menos lo que solo te vaciaba.
porque no se trata de que el otro entienda lo que perdiste, sino de que tú entiendas todo lo que ganaste al irte. Y eso no se grita, se sostiene. Ahora caminas con más calma, no porque no duela, sino porque has aprendido a no detenerte en lo que no sana. Cada paso que das en silencio refuerza tu dignidad. Cada vez que eliges no responder, no justificarte, no caer, es una victoria que no necesita aplausos. Porque la verdadera transformación no se celebra afuera, se respira adentro. Haz del silencio tu fuerza, no como quien huye, sino como quien ha entendido que no hay poder más profundo que el de alguien que ya no necesita ruido para demostrar su claridad. Haz del silencio un espacio sagrado donde nadie entra sin traer paz, donde tu voz interior es la única que tiene permiso para guiarte, donde tu dignidad no se negocia, se honra. Y haz de tu dignidad tu hogar, un lugar donde no se mendiga atención, donde no se explican límites, donde no se justifica la paz. Ese hogar no es físico, es una forma de estar en el mundo, una manera de mirar, de elegir, de permanecer fiel a ti, aunque todo afuera te invite a volver a lo viejo. Pero tú ya no vuelves, porque lo entendiste: cuando te eliges dejas de suplicar, cuando te respetas desaparece la necesidad de convencer, cuando habitas tu valor el silencio se vuelve tu escudo más claro. Este es tu llamado, no a la guerra sino al despertar, no a gritar sino a escuchar, no a esperar sino a actuar. Es momento de asumir tu camino con la entereza del que ha sentido dolor y aún así no elige el rencor, del que fue rechazado pero no se quedó en la herida, del que fue olvidado pero no se olvidó de sí mismo. Si estás aquí, si llegaste hasta este punto, no es casualidad, es porque una parte de ti, quizás la más profunda, ya entendió que no se puede seguir viviendo esperando que el otro cambie. Es hora de que el cambio empiece contigo, sin discursos, sin explicaciones, solo con actos, solo con esa mirada que ya no suplica sino que sabe. Y si dudas, si alguna parte de ti aún espera una señal, que ésta sea tu silencio, no fue debilidad, fue preparación. Tu retiro no fue derrota, fue estrategia. Tu calma no es frialdad, es madurez. Y tu nueva vida es tuya, entera, íntegra, innegociable. Camina, con firmeza, con respeto hacia lo que fuiste y amor hacia lo que estás siendo. No mires atrás, no respondas a lo que ya no vibra contigo, no expliques tu paz, solo vívela. Porque cuando haces del silencio tu fuerza, del desapego tu lenguaje y de la dignidad tu refugio, ya nada ni nadie puede sacarte de ti. Ese es el verdadero estoicismo: no soportar en silencio lo que te rompe, sino retirarte en calma de lo que ya no tiene lugar en tu alma. Y hacerlo no con rencor, sino con decisión. Porque ahora lo sabes, no necesitas ruido para ser escuchado. No necesitas validación para sentirte completo. Solo necesitas ser coherente contigo. Y eso, aunque no se diga, se siente, se nota, se respeta. Llamado estoico a la transformación. Hay un instante, y suele llegar sin aviso, en el que te das cuenta de que ya no puedes seguir esperando. Has dado vueltas, has sido paciente, has justificado lo injustificable y aún así, nada cambia. O mejor dicho, todo cambia, excepto lo que debería. Y ahí, justo en ese umbral entre el cansancio y la claridad, emerge una pregunta que lo cambia todo. ¿Vas a seguir esperando que cambien o vas a empezar tú a cambiar, no como un acto de revancha, sino como una afirmación de vida? No como un grito desesperado, sino como un paso firme hacia ti mismo. El silencio ese que antes parecía castigo o condena, empieza a revelarse bajo una nueva luz. Ya no es la ausencia de ruido, sino la presencia de sentido. Dejas de hablar no porque no tengas que decir, sino porque entiendes que quien no escucha desde el corazón, tampoco entenderá desde las palabras. Y ese momento en que eliges el silencio, no como castigo sino como camino, marca tu renacimiento. Porque sí, el silencio también transforma, no con estruendo sino con profundidad, no en un día, sino en cada decisión silenciosa que tomas para no traicionarte más.
Descubres que el silencio no es un arma sino una brújula, una guía interior que te aparta de donde te niegan, te humillan o te reducen, y te lleva hacia donde floreces incluso si al principio floreces solo. Y entonces comprendes que tú ya no eres opción, no porque seas superior sino porque estás en otra etapa. Ya no puedes vivir a medias, responder con migajas o mendigar espacios que no se te ofrecen con autenticidad. Por eso te retiras, sin escándalo, sin explicaciones. Porque cuando entiendes tu valor, tu presencia deja de estar en oferta, y tu ausencia se convierte en la única respuesta posible para quien nunca supo recibirte. Convertirte en ausencia no es desaparecer por orgullo, sino por respeto propio. No es para que el otro te eche de menos, sino para que tú aprendas a no echar de menos lo que solo te vaciaba. Porque no se trata de que el otro entienda lo que perdiste, sino de que tú entiendas todo lo que ganaste al irte. Y eso no se grita, se sostiene. Ahora caminas con más calma, no porque no duela, sino porque has aprendido a no detenerte en lo que no sana. Cada paso que das en silencio refuerza tu dignidad. Cada vez que eliges no responder, no justificarte, no caer, es una victoria que no necesita aplausos. Porque la verdadera transformación no se celebra afuera, se respira adentro. Haz del silencio tu fuerza, no como quien huye, sino como quien ha entendido que no hay poder más profundo que el de alguien que ya no necesita ruido para demostrar su claridad. Haz del silencio un espacio sagrado donde nadie entra sin traer paz, donde tu voz interior es la única que tiene permiso para guiarte, donde tu dignidad no se negocia, se honra. Y haz de tu dignidad tu hogar, un lugar donde no se mendiga atención, donde no se explican límites, donde no se justifica la paz. Ese hogar no es físico, es una forma de estar en el mundo, una manera de mirar, de elegir, de permanecer fiel a ti, aunque todo afuera te invite a volver a lo viejo. Pero tú ya no vuelves, porque lo entendiste. Cuando te eliges dejas de suplicar. Cuando te respetas, desaparece la necesidad de convencer. Cuando habitas tu valor, el silencio se vuelve tu escudo más claro. Este es tu llamado, no a la guerra sino al despertar, no a gritar sino a escuchar, no a esperar sino a actuar. Es momento de asumir tu camino con la entereza del que ha sentido dolor, y aún así no elige el rencor, del que fue rechazado, pero no se quedó en la herida, del que fue olvidado pero no se olvidó de sí mismo. Si estás aquí, si llegaste hasta este punto, no es casualidad. Es porque una parte de ti, quizás la más profunda, ya entendió que no se puede seguir viviendo esperando que el otro cambie. Es hora de que el cambio empiece contigo, sin discursos, sin explicaciones, solo con actos, solo con esa mirada que ya no suplica sino que sabe. Y si dudas, si alguna parte de ti aún espera una señal, que ésta sea tu silencio, no fue debilidad, fue preparación. Tu retiro no fue derrota, fue estrategia. Tu calma no es frialdad, es madurez. Y tu nueva vida es tuya, entera, íntegra, innegociable. Camina, con firmeza, con respeto hacia lo que fuiste y amor hacia lo que estás siendo. No mires atrás, no respondas a lo que ya no vibra contigo. No expliques tu paz, solo vívela. Porque cuando haces del silencio tu fuerza, del desapego tu lenguaje y de la dignidad tu refugio, ya nada ni nadie puede sacarte de ti. Ese es el verdadero estoicismo, no soportar en silencio lo que te rompe, sino retirarte en calma de lo que ya no tiene lugar en tu alma. Y hacerlo no con rencor, sino con decisión. Porque ahora lo sabes, no necesitas ruido para ser escuchado. No necesitas validación para sentirte completo. Solo necesitas ser coherente contigo. Y eso, aunque no se diga, se siente, se nota, se respeta. Gracias por haber llegado hasta aquí. No es un simple gracias por ver este video o por escuchar estas palabras. Es un agradecimiento profundo, sereno, lleno de respeto por tu tiempo, tu presencia y sobre todo por tu valentía. Porque escuchar este tipo de contenido no es fácil.
Requiere que mires hacia adentro, que te cuestiones, que reconozcas lo que te duele y lo que te fortalece. Y si has permanecido hasta el final, es porque hay dentro de ti una fuerza que ya está despierta. Tal vez no grita,